¿Ya? Bueno. Vamos entonces, ¿por qué hay tan poca gente? Apenas 8 participantes. Ya. Bien. Bueno, yo les recomiendo, amigos míos, nosotros teníamos fijada una nueva evaluación. Amigos, ¿alguien me responde? Creo que no habíamos fijado, o yo no recuerdo por lo menos. Habíamos fijado alguna, quiero saber si teníamos fecha. Profe, pero hasta el final. ¿Ah? ¿Profe, usted dio las notas de la evaluación anterior? Yo les di la pauta para que ustedes se pusieran la nota, pero ya las tengo corregidas, se las envío. ¿Ya? Por favor. Con ustedes lo siguiente. 11:30, terminamos a las 12:30, yo creo que sí, ya. Ustedes me están viendo por mi pantalla. ¿Qué es lo que dice? Dice algo sobre muestreo. Ya, perfecto. Vamos a trabajar sobre muestreo hoy día. Y la idea de trabajar sobre muestreo es que después que terminemos de hablar sobre muestreo, yo espero que ustedes puedan explicar por qué una muestra es la única forma viable para conocer algo sobre la población. Quiero que conozcan algunos métodos para seleccionar una muestra. Naturalmente, yo quiero estudiar la población, pero si la estoy estudiando con un pedacito de población, debe haber un error, probablemente no son exactamente los valores que consiga iguales a los de la población. Debe haber algún error y quiero que de alguna manera ustedes sean capaces de definir cuál es ese error que se comete al muestrear. Que ustedes sean capaces también de conocer una distribución muestral del promedio de la muestra. Eso ya lo vamos a explicar en el transcurso del día de hoy o la clase siguiente. Comprender y explicar el teorema central del límite, definir el error estándar de la media, aplicar el teorema central del límite. Después que terminemos de trabajar desde la parte de muestreo, vamos a estar en condiciones de realizar esas cosas que ahorita hemos enunciado. De tal manera de que partimos enseguida de algo que se llama método de muestreo y teorema central del límite. Naturalmente que nosotros hemos conversado antes sobre esta idea que consiste en querer estudiar la población. A ver si me ayudo con esto. Ya. Por ejemplo, de la población, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa el promedio de la población. Nos interesa la desviación estándar de la población. Nos interesa cualquier parámetro que tenga interés para nosotros en la población, entendiendo por población todo lo que nosotros queremos o podemos necesitar conocer. Pero para poder estudiar eso es posible que no se pueda contactar a todos los elementos de la población y por lo tanto nosotros lo que hacemos es extraer una parte de la población que la llamamos muestra.
En la muestra estudiamos las cosas que pensamos que queríamos saber de la población. Ya lo hemos mostrado en alguna oportunidad, lo hemos escrito. Eso es, por ejemplo, de la muestra, el promedio de los valores muestrales o la desviación estándar de los valores muestrales y cualquier otro parámetro que tenga que ver con la población. En consecuencia, el querer averiguar cosas de la población lo hacemos nosotros con una parte de la población, una especie de población chiquita, y obtenemos estos valores porque sí se pueden obtener estos valores con la muestra, y cuando tenemos estos valores, entonces estos valores me sirven como unos, le llamamos nosotros, estimadores de esto que es desconocido. Exactamente. Esto que es desconocido y que probablemente nunca lo vamos a saber, nosotros sacamos una muestra y que sea un valor estimado de los valores desconocidos. Esos son los valores estimados de lo desconocido y por lo tanto nos quedamos con eso y evidentemente pensamos de que el X raya, que es el estimador del promedio poblacional, de casualidad nos va a salir exactamente igual a él. Si no es exactamente igual a él, es un estimador de lo desconocido. Y si hay alguna posibilidad distinta de valores, entonces quiere decir que se ha cometido algún pequeño error que nosotros de alguna manera lo estimamos en el proceso. Este tema ya ahora en la cosa estadística es la parte de inferencia estadística que estamos haciendo nosotros. Hasta ahora hemos estudiado y visto una relación matemática en algunas relaciones de la población, hemos visto cómo se distribuyen algunas variables aleatorias, discretas y continuas, hemos visto cálculos de ciertos parámetros como la media, la mediana, la moda, de parámetros de dispersión como la desviación estándar, la varianza, el rango intercuartilio, etc. Todas esas cosas vamos a usarlas ahora para estimar, hacer estimaciones de cosas que son desconocidas de la población a través de la muestra. ¿Por qué muestrear? Hay varias razones para muestrear. Muestramos porque queremos determinar algo de la población, algo desconocido para nosotros que queremos ver de qué manera ese valor desconocido lo podamos estimar a través de una muestra. La población es todo el grupo de individuos objeto de estudio y la muestra es una parte o una porción de esa población. En muchos casos, el muestreo de pronto es más accesible que estudiar toda la población. Claro, porque al estudiar la muestra, estoy estudiando solo una parte de la población, estoy estudiando algunos pocos individuos. Y no necesariamente estudiarlos todos me va a dar mayor precisión. Todo depende de lo que yo quiera manejar y estudiar. Por ejemplo, muchas veces estudiar toda la población requeriría demasiado tiempo. Me pasaría todo el tiempo estudiando lo que tengo que estudiar y nunca llegaría a una conclusión que necesito de pronto de una manera mucho más inmediata.
Otra cosa por la cual muestreo, otra razón, es que de pronto estudiar todos los elementos de una población es muy costoso y yo no tengo tanta plata, tanto dinero, ni tampoco tanto tiempo como para estudiarlos completos. Y por eso me decido estudiar a través de una muestra. Estudiar toda la población significa hacer un censo de la población. Y evidentemente ustedes saben que un censo de cualquier calidad que se pretenda, siempre es mucho más costoso que estudiar una parte de la población. En otras ocasiones es imposible verificar de manera física todos los elementos de la población. Digamos que algunos es muy difícil el acceso y por lo tanto es preferible un muestreo. En otras ocasiones, muestrear, estudiar toda la población significaría perder todo lo que tenemos, porque el estudio puede ser de tipo destructivo. Por ejemplo, a ver, ¿qué me ocurre? Por ejemplo, a ver, voy a estudiar la resistencia al impacto de un vidrio. Y tengo una fábrica que produce láminas de vidrio y me pidieron que estudiara cuál era la resistencia al impacto. ¿Cómo se hace ese estudio? Se golpea con un mazo controlado, cuya energía cinética es medible. Se golpea el vidrio hasta que se quiebra. Y ahí se anota el dato, cuál resistente es. Ahora, si yo tengo una fábrica de esos vidrios, no puedo estudiar todos los vidrios que yo produzca, porque si lo estudio todo hasta que ellos se destruyan, no tengo después que vender. Así que estoy obligado a tomar datos de una muestra y pues si no tendría que estar rompiendo toda mi producción y eso evidentemente no es factible. Bueno, hay una serie de características que ustedes se pueden imaginar que hacen preferible muestrear y estudiar la muestra que estudiar la población completa. ¿Qué es el muestreo? Sencillamente es una herramienta para inferir algo sobre una población. Ese es el muestreo. Muestreo, saco una muestra, estudio la muestra, los resultados de la muestra me ayudan a inferir lo que está pasando en la población. Vamos a revisar rápidamente cuáles son los procedimientos para conseguir una muestra. Aquí sí les voy a hacer un pequeño, detenerme un poquito, porque esto es bien importante. Es bien importante. La idea aquí planteada es la siguiente. Imaginemos que tenemos una población. Esa es una población. Esa es mi población. Ya. El tamaño de esta población, vamos a suponer que es de tamaño N. Y yo voy a sacar una muestra más chiquita. Por ejemplo, de aquí, voy a irme para acá. Voy a sacar una muestra de tamaño 2, por ejemplo. Y supóngase que vamos a hacerlo un poquito de tamaño 6. N grande 6 y N chico es 2. ¿Cuántas muestras de tamaño 2 se pueden sacar
de una población de tamaño 6. Mire, esto es como lanzar un dado. Porque un dado tiene 6 opciones. Y yo estoy lanzando aquí 2 dados. Una opción es, por ejemplo, que en el primer lanzamiento sea 1 y en el segundo sea 1. O en el primer lanzamiento un 1 y en el segundo me salga un 2. O un 1 y un 3, etc. ¿Cuántas posibles muestras de tamaño 2 se pueden sacar de esta población? Bueno, ustedes ya se dieron cuenta, hay 36 posibles muestras de tamaño 2. Todas las combinaciones del primer dado, que son 6, combinado cada una de ellas con las 6 del segundo dado. Por lo tanto, hay 36 posibles muestras. Cuando yo decidí sacar una muestra de tamaño 2, pudo haberme salido cualquiera de estas 36. Es decir, hay 36 posibles muestras de tamaño 2. En este sencillo ejemplo. Aquí habría otra, aquí habría otra, aquí habría otra, aquí habría otra. En general, hay 36 posibles muestras. Todas las posibles combinaciones del 1 al 6 con el 8 del 1 al 6. Y cada una de ellas tiene un promedio. Cada una de ellas tiene un promedio, un X raya. Es decir, hay 36 posibles promedios, posibles muestras, y cada una de ellas con su promedio. Por lo tanto, el promedio se transforma en una variable que puede tener 36 posibles resultados. Y si es una variable que cumple con las condiciones de ser una variable aleatoria, entonces esta X raya, que es un dato variable, también tiene una distribución. Lo mismo que vimos hasta la clase pasada. Una distribución de probabilidad. Y si tiene una distribución de probabilidad, quiere decir que tiene una ecuación matemática que le asigna probabilidades a cada una, le asigna probabilidades a cada una de estos valores que son los promedios de cada una de estas muestras. Eso es interesante que lo comprendan. Es decir, desde la población yo tengo muchas opciones de muestras. Lo que pasa es que cuando uno hace este trabajo no analiza todas estas muestras, solo analiza una muestra, la que me salió cuando yo empecé a hacer mi estudio. Y con esa me quedo y con esa saco conclusiones. Pero este parámetro que es específico de esta muestra, comparado con todas las posibles muestras que hay hacia arriba o hacia abajo, se transforma en una variable cuya distribución de probabilidad nosotros tenemos que ubicar. En consecuencia, cuando terminemos esta relación del estudio de este capítulo, tenemos que estar bien claros en que nosotros tenemos una población, que de la población se pueden sacar muchas muestras, y como son muchas muestras, entonces el parámetro se transforma en una variable aleatoria. Acá, por aquí está esa variable aleatoria, y
y esa variable aleatoria tiene una distribución de probabilidad. Amigos míos, no se olviden de eso porque lo vamos a requerir constantemente, que la situación es esa. Pero que en definitiva, yo para tener la posibilidad de decir cosas de la población a través del muestreo, yo estoy sacando una sola muestra de las tantas posibles que se puedan organizar de las tantas muestras posibles que se puedan sacar de una población de tamaño n. Bueno, por ahora lo primero que vamos a hacer es analizar los métodos para seleccionar una muestra. Después vamos a hacer esto que acabo de explicar, que es cómo vamos a construir la distribución de probabilidad de esta variable que es el promedio de la muestra. Y por último, vamos a demostrar que cualquiera que sea la población, la forma de esta distribución de muestreo tiende a seguir la distribución de probabilidad normal. Eso es una buena cosa. ¿Por qué? Porque no tenemos que estudiar muchas distribuciones de probabilidad que nos interesen. La que más nos interesa es la probabilidad de la distribución normal. Porque cualquiera que sea la forma de la distribución de muestreo, a la larga, ella tiende a transformarse en una normal. Lo vamos a ver incluso en un grafiquito que tenemos guardado por allí. Veamos ahora la primera parte, que son los métodos para seleccionar una muestra de una población. El primer método conocido y más simple de todo es el muestreo aleatorio simple. ¿Cómo se usa ese procedimiento para muestrar en forma aleatoria? La muestra se selecciona de manera que cada elemento o individuo de la población tenga las mismas posibilidades de que se le incluya. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, todos los valores que el dado pueda mostrarme, que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, todos tienen la misma posibilidad de que ocurra, salvo que el dado esté mal hecho o intencionadamente mal estructurado, de tal manera de que tenga un sesgo y haya algunos valores que aparezcan más veces que otros. Lo que diríamos un dado cargado, pues. Pero no. Desde el punto de vista probabilístico, la cosa de muestreo aleatorio exige que todos los valores posibles valores de la población puedan ser elegidos de manera igualitaria, no hayan preferencia. Por ejemplo, ¿cómo haríamos un muestreo aleatorio simple si tenemos una población de 845 empleados de ciertas industrias, de la cual se van a elegir una muestra aleatoria simple de 52 empleados? ¿Cómo me aseguro yo de que los 845 funcionarios de esa empresa puedan ellos tener la misma probabilidad de ser elegidos si es que necesito sacar de allí 52 personas? Bueno, muy simple. Si quiero que toda la cosa sea equitativa para todos los elementos que componen esto, yo puedo poner el nombre de los 845 personas en 845 papelitos, guardarlos en una caja que nadie pueda ver internamente a quién se va a elegir, y sin mirar, meter la mano y elegir 52 papelitos con los nombres
de las personas que van a ser elegidas. Ese es un procedimiento aleatorio simple y los 52 elegidos han tenido la misma posibilidad de ser elegidos unos con otros. Pero para poder hacer eso tenemos que tener tiempo para disponer que se hagan los 845 papelitos con el nombre de cada empleado. Puede que no ponga el nombre, ponga la cédula si quiere, que también eso es un código que nos ha asignado el Estado a cada uno de nosotros y que no es repetible, es decir, no hay dos personas con ese mismo código. Y también lo elegimos por papelito o por algún otro procedimiento donde todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Qué otro procedimiento más eficiente se puede tener? No sé, se lo pregunto a ustedes a ver si se les ocurre algo más conveniente. Un método que puede parecer también, es usar una cosa que se llama tabla de números aleatorios. Y aquí no estoy identificando a las personas con un nombre, sino con un código numérico. ¿Qué podría ser la cédula de identidad? O sencillamente un número del 1 al 400, al 800, ¿cuánto era? 845. Al 845, correcto. Estos son los números aleatorios. Existen ya sea en los computadores o en algunas tablas de números aleatorios, números organizados de esa manera. Estos números fueron generados por un computador bajo un programa, un algoritmo, un software que generó esta secuencia de números que tenemos allí. Por ejemplo, supongamos que tenemos los 845 personas numeradas del 001 al 845. ¿Cómo operan los números aleatorios? Usted tiene una tablita de números aleatorios como esta y usted parte de donde quiera, como quiera, cuando quiera, y el punto de inicio puede ser para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Por ejemplo, yo cierro los ojos y marco un punto y ¡pah! Me salió el 7 de esta expresión. Voy a elegir 3 números. O digamos, cifras de 3, porque como tiene que llegar hasta el 845, ya. Entonces voy a partir de aquí. Y voy a tomar 3 números. Entonces, el primero que salió fue el 827. Ese es uno de mis números que funciona. Perfecto. El segundo lo tomo por el camino que yo quiera, hacia la izquierda, a la derecha, para arriba o para abajo. Voy a tomarlo para abajo. Salió 144, ya llevo elegido 2. El 759, 3. El 910 no existe en mi caso porque mi numeración llega hasta el 845. Sencillamente me lo salto. El 837 también va para el baile. Puedo seguir con los 3 que tengo hacia la izquierda. El 058, vale. El 039, el 037, el 001, el 538, el 284, todos esos son elegibles. Tengo que elegir 52.
52, 52 creo que era. Me paso a los tres siguientes, el 854, el 380, 297, el 879 me lo salto, 734, y sigo el mismo procedimiento, 101, 628, 273, etc. Y así estoy usando los números al azar para elegir a los 52 participantes que debo elegir yo dentro de los 845 candidatos que tengo. Ese es un procedimiento que usa los valores aleatorios, los números aleatorios, para poder hacer algunas elecciones. Y algunas elecciones. Eso, por ser estos números aleatorios, me asegura entonces que todos los posibles candidatos a ser elegidos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Ese sería un procedimiento, y a veces cuando hay que elegir muchas personas, uno hace un pequeño algoritmo para que justamente sea el mismo computador el que los vaya eligiendo y seleccionando hasta completar el tamaño de la muestra que nosotros queremos. Ahora les voy a contar que unos amigos nuestros administran un Factor Inn, una especie de hotelito donde dan alojamiento y desayuno. El negocio que ellos administran tiene 8 habitaciones. Y a continuación aparece el número de estas 8 habitaciones rentadas diariamente durante junio del 2019. Del año pasado. Porque este año, a raíz de la cuarentena, el negocio se puso malo. Nadie viajaba, nadie salía, nadie paseaba, todo el mundo estaba en su casa, el negocio se vino abajo. Así que tenemos datos del año pasado. Entiendan cuál es la idea, ¿cierto? Tengo un negocio de una especie de hotelito familiar, tengo ahí 8 habitaciones, y en el mes de junio, el día 1, habían, no sé, 2 o 3 habitaciones alquiladas. El día 2, a lo mejor llegaron más huéspedes, o se fueron algunos, y así sucesivamente, y entonces resulta que ellos tienen ahí el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30, y las habitaciones arrendadas o alquiladas eran estas. El día 1 de junio no tenían ningún huésped, estaban las 8 habitaciones vacías. Pero el día 2 de junio se alquilaron 2 habitaciones. El 3 de junio llegó otro pasajero más y alquiló una más, tengo 3 alquiladas. El 4 de junio algunos de los anteriores se fueron y me quedaron 2 huéspedes y 2 habitaciones. Y así sucesivamente. Estos son, la segunda columna, los números de habitaciones que estaban ocupadas en los días correspondientes. Podemos hacer una gráfica también de esto, ¿no? Nos ayudará en algo. Lo mejor que le pudo pasar a estas personas que tienen ese emprendimiento, cuando alquilaron casi las 8 habitaciones, alquilaron 7 el día 15 de junio. Bueno, seleccionaremos una muestra de 5 noches de junio, o sea, de las 30 noches que tenemos aquí, de las 30 noches vamos a seleccionar 5. Y de las 5 me salió una noche en que teníamos 4 habitaciones
rentadas, 7, 4, 3, 1. Ya. Hemos obtenido una muestra de tamaño 5. Dentro de 30 habitaciones. ¿Pudo haber tenido una muestra distinta a esta? Claro. ¿Cuántas habitaciones? A ver, ¿cuántas muestras distintas puedo conseguir yo tomando 5 elementos de entre esos 30? ¿Cuántas muestras distintas? Porque esta fue solo una primera muestra con la que voy a trabajar, si es que me van a preguntar algo. Pero eso sin esta de aquí es la muestra que yo saqué. De alguna manera la saqué, no sé cómo, pero de alguna manera la saqué. Esta, ¿ves? Esta para mí es una muestra. Pero hay muchas más. Y ustedes recuerdan que para calcular la cantidad de muestras posible de 30 tomadas de 5 en 5, existe una cosa que se llama análisis combinatorio, que equivale a 30 factorial, 5 factorial, por 30 menos 5 factorial. No sé cuánto será eso, pero debe ser una barbaridad. Esto, 30 factorial, dividido por 5 factorial, dividido por 25 factorial. Ya. Y si desarrollo eso, vamos a desarrollarlo aquí más o menos. Dijimos acá, listo, ¿sí? Aquí puedo simplificar 25 factorial con ese 30 factorial y me va a quedar 26, 27, 28, 29, 30. Dividido por 5 factorial, que es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Y puedo simplificar? Claro que puedo simplificar. Por ejemplo, 2 por 3 es 6. Voy a simplificar por 6. Y 6 por 5, 30. Entonces aquí me queda 5. Aquí me queda... ¿Dónde está? Me va el cursor. ¿Dónde está ese cursor? Ahí está. Es el que me queda 5. Este 5 lo simplifico por este. Este 4 por 7, 28, me queda acá. Y entonces me va a quedar 26 por 27 por 7 por 29 dividido por 1. Y ustedes me pueden indicar cuánto es el producto de 26 por 27 por 7 por 29 por 29. Listo. No sé cuánto es eso, pero es una cantidad grande que no la puedo hacer. Son 142.506. Oiga, muchas gracias. Voy a poner aquí
lo que usted me dijo. El resultado es 142.000. 506. 506. Hay 142.000 formas distintas de elegir 5 números dentro de 30 números. Y yo elegí una sola. Pero hay 142.000. Si yo la eligiera todas las muestras, que no tiene sentido hacerlo, porque si voy a elegir 142.000 muestras de tamaño 5, mejor tomo las 30 de la población y listo, y está completo el trabajo. Pero lo que necesito descubrir y entender que yo voy a tomar solo una muestra y cualquier parámetro que yo analice de la muestra puede variar si hubiese elegido otra muestra de las 142.000, que es posible. Por lo tanto, si repito este experimento y en la próxima vez no me sale la misma muestra, voy a tener otros valores que van a variar respecto del valor total y por lo tanto hay un error de muestreo, que no es un error culpa de uno. No, eso no entendamos el error como una equivocación, sino el error como una variación que puede ocurrir por efecto del azar cuando uno, al elegir una muestra, le sale la que le correspondió analizar. De tal manera de que eso es bien significativo, bien importante, y resulta de que esa selección nosotros se pueden dar con mayor precisión los resultados, y si no se dan con mayor precisión, por lo menos se sepa de que se está cometiendo de alguna forma un error por el proceso que esto sigue, y que uno, en definitiva, lo puede conocer. Ahora, en Excel, usted puede seleccionar una muestra aleatoria posible. Se sigue los siguientes pasos: A, B, C. Pero claro, eso lo vamos a hacer cuando ustedes estén con la hoja de cálculo disponible, tengan a su disposición un conjunto de datos como estos 30 que tenemos aquí, y que queramos hacer y estudiar alguna cosa relacionada con esos datos en particular. Por ahora, entendamos de que se puede hacer algo con el computador y por Excel. Ese es el muestreo aleatorio simple. Pero hay otro procedimiento que se llama muestreo aleatorio sistemático. Y en algunos estudios, el procedimiento de muestreo aleatorio simple resulta complicado, por ejemplo. Y entonces necesito calcular rápidamente otros valores de la población de una manera mucho más rápida. Este es un muestreo al azar, pero sistemático. ¿Cómo funciona? Muy simple. Funciona de la siguiente manera. A ver, voy a tomar ya. Supongamos que tenemos estos datos y voy a hacer un muestreo aleatorio sistemático. Voy a elegir 5 valores. Primero, busco un punto de partida para que eso sea al azar. ¿Por qué día voy a comenzar? Y elijo al azar un día. Por ejemplo, voy a elegir el primer lunes del mes de junio.
tendría que tener el calendario del año 2019 para ver cuál es el día que le corresponde al primer día del mes de junio. Supongamos que el primer lunes de junio fue el día 3. Eso fue al azar. Pero ahora voy a usar la condición de sistemático. Voy a elegir los 5 números partiendo por el día 3 y voy a elegir cada 4 días. Entonces elijo el 3 al azar y ahora 1, 2, 3, 4 y elijo el día 7. 1, 2, 3, 4 y elijo el día 11. 1, 2, 3, 4 y elijo el día 15. 1, 2, 3, 4, etc. Y así puedo recorrer todo esto hasta completar los 5 valores que necesito. Y si lo hago de esa manera, entonces esto será el 3, el 2, llevo 2 valores, 1, 2, 3, 4, el 3, día 11 llevo 3 valores, 1, 2, 3, 4, el 15 llevo 4 valores, 1, 2, 3, 4, y el 19 llevo 5 valores. Y ahí se termina mi procedimiento. Ahora, ¿de dónde parto? Lo puedo elegir por un número aleatorio, de la tabla del número aleatorio, lo puedo elegir por donde se me ocurra, etc. Y lo sistemático también lo puedo elegir a través de un número aleatorio, si lo voy a hacer cada 2, cada 3, cada 4, cada 5, cada 7, etc. De esa manera, el muestreo aleatorio simple se transforma en un muestreo aleatorio sistemático. Voy cada cierto tiempo, cada ciertos puntos, cada ciertos valores, cada ciertas selecciones son las que yo voy a elegir hasta completar el tamaño de la muestra que yo quiero. Eso es para asegurarme que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Ya. Ese es el muestreo aleatorio sistemático. Aquí está dado por un ejemplo, pero en definitiva se selecciona un punto aleatorio de inicio, correcto, y posteriormente se eligen cada késimo miembro de la población, donde K se obtiene dividiendo el tamaño de la población entre el tamaño de la muestra. Si K no es un entero, entonces simplemente se redondea al número entero más próximo y se hace en la forma en que lo hemos explicado recientemente. Tenemos este otro que se llama muestreo aleatorio estratificado. Aquí la población se divide por subgrupos o por grupos a partir de ciertas características. Se aplica el muestreo aleatorio estratificado con el fin de garantizar que cada grupo, o estrato se llama también, se encuentra representado en la muestra. Supongamos que necesitamos elegir 1000 personas del Gran Santiago, de la región metropolitana. ¿Cuál sería el concepto de estrato? Bueno, podríamos estratificar por comunas. La comuna de Las Condes, la comuna de Providencia, la comuna de Santiago, la comuna de Estación Central, la comuna de Maipú, la comuna de Quilicura, etc. Todo el área está dividida en comunas. Y por lo tanto vamos a elegir 1000 personas, pero asegurándonos que todas las comunas estén representadas. Entonces yo puedo hacer un muestreo aleatorio, que es el que a mí me interesa, porque el muestreo aleatorio me asegura de que todas las personas de la población o los elementos de la población pueden ser elegidos, pero me tengo que asegurar que estén representadas todos los estratos. Yo no puedo tomar decisiones que sean
por ejemplo, si solamente pensara en la región metropolitana y tomara datos de la comuna de Santiago, no es verdad que todas las comunas son iguales a la comuna de Santiago, o a la comuna de Conchalí, o a la comuna de La Reina. No son todas iguales. Si fuesen todas iguales con las mismas características, sí, no tendría la opción de ser estratificado. Pero si no lo son, tengo que asegurarme que en la muestra estén representados todas las formas en que hemos clasificado a nuestra población. Es lo mismo si estratificamos por edades, habrán niños, jóvenes, adultos mayores. Ahí tendríamos también que pensar en los estratos para que en la muestra quede representada toda la población. En la muestra estratificada se usa cuando la población se divide en subgrupos y se selecciona al azar una muestra de cada uno de sus subgrupos. Ofrece la ventaja de que en algunos casos refleja con mayor fidelidad las características de la población que una muestra aleatoria simple, o a través del muestreo sistemático. Esto asegura que todas están representadas y además están representadas en la proporción correspondiente. Si hay comunas más grandes, tendrán más representación que comunas más pequeñas y en consecuencia mantienen la proporcionalidad que cada estrato tiene respecto de la población total. Entonces ya llevamos muestreo simple, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio sistemático. Llevo cuatro procedimientos. Muestreo por conglomerado. Ese también es interesante porque reduce el costo de muestrear. ¿Qué significa un conglomerado? Un conglomerado es un grupo de personas o de elementos, llamémoslo así, de la población. Por ejemplo, si tuviéramos que analizar lo que pasa en nuestra universidad y vamos a elegir 3.000 estudiantes para el muestreo. Claro, 3.000 estudiantes para el muestreo pueden ser de cualquier curso, de cualquier carrera, de cualquier condición de género, etcétera. Puede ser cualquiera. Y nos vamos a demorar en conseguir 3.000 o 5.000 lo que necesitemos. Pero nosotros podemos hablar de conglomerado. ¿Qué es un conglomerado? Es un grupo completo de miembros de la población. Ejemplo, vamos a tomar 3.000 estudiantes, pero los vamos a elegir por curso completo. O sea, el primer año de la carrera de ingeniería eléctrica va a ser todo el primer año matriculado en esta carrera va a ser elegido. Entonces ya no estoy eligiendo de a uno, estoy eligiendo por lotes, por grupos. Y así puedo decir, voy a elegir al primer año de la carrera de ingeniería eléctrica, vamos a elegir al tercer año de la materia tal de la escuela de arquitectura, vamos a elegir a todos los estudiantes que cursan el segundo semestre del tecnológico en su condición de cualquiera de las áreas tecnológicas que tenemos, y así sucesivamente. Entonces vamos tomando grupos hasta completar los 3.000 personas, porque andamos buscando 3.000 personas. No andamos buscando 3.000 grupos, sino 3.000 personas. Y la selección la hacemos por lotes, por grupos, por conglomerado. Y ese es un muestreo por conglomerado.
La población se divide en conglomerados a partir de los límites naturales geográficos de otra clase. Se seleccionan los conglomerados al azar y se toma una muestra de forma aleatoria con elementos de cada grupo. Aquí se pone, parece, un pequeño ejemplito. Suponga que dividió el estado en 12 unidades primarias, seleccionó al azar 4 regiones, de las 12 eligió estas 4 y concentró su atención en estas unidades primarias. Listo. Esa es la idea. Bueno, como ustedes ven, hay distintas formas de que yo puedo elegir a las personas para poder trabajar con ellas. Ahora bien, si de casualidad ustedes no son estadísticos ni pretenden ser estadísticos, lo que tienen que saber qué es lo que hacen y cómo se hacen estas cosas. Ahora, si es necesario dedicarle más tiempo a esto, porque se entraron a un proyecto de investigación o porque su carrera derivó hacia esa línea, bueno, sencillamente hay que dedicarle más tiempo a eso y estudiar cursos de muestreo o diseños de muestra o procedimientos especiales de muestreo, dependiendo del problema que uno tenga o no tenga. En todo caso, la base de todo es lo que hemos conversado. Con el muestreo nosotros analizamos cosas que puedan estar pasando en la población. Con lo que pase en el muestreo inferimos cosas de la población. Los muestreos más simples y más seguros son los que hemos indicado. Y con eso yo creo que nos basta para que, por ejemplo, ustedes puedan hacer estas cosas. Por ejemplo, la siguiente lista incluye a los estudiantes que se matricularon en un curso de introducción a la estadística administrativa. Ya, tengo una lista de los que se inscribieron en el curso. Se eligen al azar 3 estudiantes, a quienes se formulan varias preguntas relacionadas con el contenido del curso y el método de enseñanza. Se escriben a mano entonces los números del 0 al 45 en papeleta, se colocan en un recipiente. Los 3 números seleccionados son el 31, el 7 y el 25. O sea, estos son los números asociados a cada estudiante. ¿Qué estudiantes se van a incluir en la muestra? Bueno, los que tengan estos números y que le haya correspondido el 31, el 7 y el 25. Utilice la tabla de dígitos aleatorios, que es esa que le mostré un poquito antes, para seleccionar su propia muestra. O sea, no esta, sino otra muestra de tamaño 3. Bueno, aquí hace una pregunta bien simplecita. ¿Qué haría si localiza el número 59 en la tabla de números aleatorios? Claro, si hay 45 y le salió el 59, se lo salta. Usted no hay nadie asignado con ese número. Solo del 0 al 45. Es decir, en la tabla de números aleatorios que usted eligió por dónde empezar y cómo seguir y cómo calcular, y cómo elegir esos 3 personajes que usted necesita. Eso será de una manera muy simple. Después el otro también dice lo mismo. Así que ustedes se encargan de verlo. Vamos a ver qué es lo que me interesa de aquí. Aquí está lo que se llama el error de muestreo. ¿Qué es lo que sucede con lo que hemos trabajado? Las muestras se emplean para determinar características de la población. Recuerden, la población no la conozco. En el caso tengo a los estudiantes que se matricularon en un curso. Tengo la lista completa. No sé cuántos son. En todo caso,
dice aquí que son 45. Realmente 46 porque parten del 00. Hay 46 inscritos. Y yo voy a tomar solo 3 de ellos. A estos 3 le puedo medir cosas. Por ejemplo, le puedo medir la edad, le puedo medir el peso, le puedo medir la altura, le puedo medir su rendimiento en la enseñanza media, le puedo medir el ¿cómo se llama esto? El puntaje que obtuvieron en la prueba de selección para ingreso a la universidad. Le puedo medir el ingreso familiar que hay en su casa. Le puedo medir cuántas horas ve a televisión al día. Le puedo medir si tiene novia o no tiene novia. Le puedo, o novio, dependiendo si me tocó un varón o una dama. La combinación que sea de estudio. Le puedo medir muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Solo trabajando con estos 3, que yo voy a pensar que se las programo hacia los 45 estudiantes. Voy a seguir unos minutitos más y terminamos porque ya son las 12:30. Creo que son las 12:30, sí. Ya. O sea, puedo hacer muchísimas cosas. Y entonces, las muestras se emplean para determinar características de la población. La media de la muestra se calcula. Con la media de una muestra se puede calcular la media de la población. Naturalmente, como la muestra forma parte o es una porción representativa de la población, es poco probable que su media o promedio de la muestra sea exactamente igual a la media de la población. Probablemente no son exactamente iguales. Es poco probable lo mismo que la desviación estándar de la muestra sea igual a la desviación estándar de la población. Por lo tanto, puede esperarse una diferencia entre el estadístico de la muestra, el que yo estoy calculando en la muestra, y el parámetro desconocido de la población. Esa diferencia recibe el nombre de error de muestreo. Error de muestreo. Y lo interesante es que yo no voy a saber cuál es el error de muestreo porque lo único que conozco es lo que yo he medido en la muestra. No conozco el correspondiente parámetro de la población. Porque si lo conociera, ¿para qué quiero muestrearlo? Si la idea es tener un de la presión, o tenemos un estimado. Pero como esas cosas no se pueden conocer previamente, porque si no, no necesitaríamos estudiar estadística para eso, uno puede diseñar, y eso es lo bonito, uno puede diseñar un procedimiento que tenga un error de muestreo controlado. Yo quiero diseñar un proceso de tal manera de que el error de muestreo no pase más allá del 3% o del 4%. Y si eso lo logro hacer, entonces puedo decir que el valor que yo obtengo de la muestra tiene una confiabilidad del 97%, por ejemplo. Es decir, la probabilidad de que el tamaño, que el parámetro de la muestra sea equivalente al parámetro de la población, se maneja con una probabilidad que yo conozco. Y por eso yo diseño mis muestreos de esa manera. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, conociendo que la diferencia entre el estadístico de una muestra y el parámetro de la población correspondiente es justamente de esa magnitud. Y aquí nos manda a revisar el estudio de este pequeño hotel, la
población se refiere al número de habitaciones rentadas en los 30 días del mes de junio. Y como eso es la población, y estoy en forma teórica trabajando, y es fácil calcular el promedio de los 30 días, yo puedo calcular la media de la población. Basta sumar todas las habitaciones del día 1 al día 30 y dividirlo por 30. Y después me dicen aquí que yo elija 3 muestras aleatorias, 3, de 5 días. Ya sabemos que tenemos varios procedimientos para elegir 3 muestras de 5 y calcular el promedio de cada muestra. Y con ese dato, hacer una tablita para averiguar cuál es el error de muestreo en cada uno de los casos. Eso, aquí está, mira, aquí está. Tengo que sumar todo esto, la segunda columna, dividir para sacar el promedio de todo este grupo de 30 datos. Después tomar 3 muestras, dijo. Tomar 3 muestras, así como la que tenemos aquí, calcularle su promedio y comparar cada una de estas 3 con la general. ¿No lo hicimos? No lo hicimos. Pero usted va a notar que si tomamos 3 muestras de esas, 3 muestras iguales a esta, y calculamos su promedio y lo comparamos con el promedio de la población, van a haber diferencias. Y usted puede perfectamente establecer más o menos cuál es el error de muestreo en cada uno de esos valores, porque tengo la media poblacional, pero recuerden, esto es solamente una condición teórica para mostrarle esa variabilidad. En la realidad no conozco nada de la población, y como no lo conozco, estoy trabajando con las muestras para sacar conclusiones sobre la población. Bueno, nos quedaremos hasta aquí. Dejaremos eso para ustedes. Aquí está la fórmula correspondiente para calcular el tamaño de muestra tomado de un total de 7. En este caso estoy sacando de estos 7 datos, tomados de 2 en 2, me salieron 21 muestras. Y este sí lo pueden hacer muy fácil, porque ya no van a ser 142.000 muestras, sino que apenas van a ser 21 muestras. Y aquí también, como tengo apenas 7 datos, puedo calcular el tamaño de la población, puedo calcular cuál es la distribución muestral del promedio, cuál es la media, qué observaciones es posible hacer, etc. Y tenemos esta cosita. Mire, esto está maravilloso porque son 21 muestras y aquí tengo las 21 muestras correspondientes. La combinación de estos dos, Joe Sam, Joe Sue, Joe Bob, Joe Jan, Joe Art. Joe se combinó con estos 6 amigos restantes, después Sam se combina con los 6 amigos restantes y así hasta completar los que nos piden. Y bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profe, siempre va a Dígame. ser la muestra dividido por, o sea, como la población, el 7, en este caso sería como la población entre comillas, ¿cierto? Sí. Y el 2 factorial siempre va a ser multiplicado por la muestra menos la población menos la muestra. Como ahí está 2 factorial multiplicado por 7 menos 2 Mire, factorial. está la fórmula ahí. Es el número de combinaciones. Espérense un ratito. El número de combinaciones posibles
en que 7 elementos se pueden tomar de 2 en 2. Ahora, esto aplicado a lo nuestro, a lo que estamos hablando, el 7 representa el tamaño de la población y el 2 representa el tamaño de la muestra. Y me dice, este análisis combinatorio, me dice de cuántas maneras yo puedo tomar los 7 elementos y sacar de allí una muestra del tamaño 2. Entonces, el 7 es el tamaño de la población. El 2 es el tamaño de la muestra. Y los cálculos que aquí se aparecen provienen del análisis combinatorio, desde el punto de vista matemático, donde yo tomo de la población, del tamaño de la población, tomo muestras de tamaño 2, para indicarme cuántas muestras distintas puedo yo tener. Y ese 21 me indica las muestras diferentes que se pueden obtener cuando tengo una población de tamaño 7 y lo tomo de 2 en 2. ¿Está claro? Sí. Ya. En el ejemplo que tuvimos anteriormente, y que creo que usted misma, no sé, me dio el 142.000 y tanto, quiere decir que para ese tamaño de población, creo que era ¿cuánto? ¿30? 30. Claro, para un tamaño de población de 30, tomado de 5 en 5, me aparecían 142 muestras distintas. Y como aquí le piden que usted haga esto y que saque 3 muestras y calcule los tamaños de cada uno de los, aquí está, ¿ven? Y calcule los tamaños de cada, ahí están los valores y seguramente va a calcular los promedios. Claro, ¿eh? Por ejemplo, Joe produjo 7, Sam produjo 7, la combinación de los dos produce 14, y 14 dividido por 2 me da 7 de promedio. Entonces, aquí tengo los promedios, esta columna, la 1, 2, 3, 4, 5, la columna número 6, me dan los promedios. De las 21 muestras, de la 1 hasta la 21, estos son los promedios. Y los promedios son 7, 7, 5, 7, 5, 8 y no sé qué más. 8, 5. Ahí están las medias de la muestra, ¿ves? Aquí abajito aparece la media muestral, que son los valores que tenemos ahí, y el número de veces que aparece el valor 7, el valor, etc. ¿Y cuál es la probabilidad que ocurra eso? Bueno, aquí están las probabilidades asociadas con las 21 muestras máximas que yo pude sacar. Y entonces a todas estas promedios le he asociado un valor de probabilidad. Eso es lo bonito que hemos hecho hasta el día de hoy. Nos vemos el lunes. Chao, profe, Amigos y amigas. ¿Sí? Que esté bien, profe. Ustedes también, cuídense mucho. Hoy día tenemos poco público, apenas cuatro prácticamente no. ¿Qué pasaría con la gente? ¿Tiene exámenes? ¿Tiene otras cosas? Veremos. Díganle que de todas maneras pasamos materia nueva y que tenemos pruebas sobre la distribución normal el próximo viernes. Ya, profe. Clase, la prueba. Cualquier cosita, cualquier duda le puedo escribir al correo. Le entrego y ustedes la resuelven. Dígame. Cualquier duda le puedo escribir al correo. Con mucho gusto. Sí, con mucho gusto.
Yo apenas lo vea le contesto.